Hola, bienvenidos. En esta clase vamos a tratar los temas neuroinfección y malformaciones congénitas y adquiridas del encéfalo mediante la resonancia magnética. Vamos a ver algunos casos de cada uno de los temas, ¿ya? Ahí tenemos una IRM, imagen potenciada T1, imagen potenciada en T2, donde observamos múltiples imágenes redondeadas de bordes regulares bien definidos. Cogemos como ejemplo para describir la imagen de aquí, en cuyo interior observamos una imagen nodular ligeramente hiperintensa que corresponde al signo del foco, distribuida de manera dispersa en todo el parénquima cerebral, que se observa hipointensa en T1, me refiero al contenido de estas imágenes redondeadas, e hiperintensas en T2. Entonces, como impresión diagnóstica, es una neurocisticercosis en fase quística. Si nosotros le ponemos medio de contraste, nosotros observamos que las paredes de estas formaciones y imágenes quísticas realzan, se vuelven hiperintensas con el medio de contraste. Entonces, ahí tenemos el diagnóstico de neurocisticercosis en fase quística, ¿no? Recordamos que este es T1 simple, este es T2 y esto es T1 con medio de contraste. En este esquema nosotros podemos visualizar localizaciones del citicerco. Tenemos intraparenquimatoso, en espacio subaracnoideo, intraventricular y también a nivel de las cisternas. Ahí tenemos un corte macroscópico por anatomía patológica del citicerco en fase quística. Estamos ante una IRM de cerebro, imagen potenciada T2, en un plano corte sagital, donde observamos imágenes. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, redondeadas de bordes regulares bien definidos, hiperintensas, que están localizadas aquí en la cisterna supracerebelosa y por delante de la protuberancia. Entonces, como tienen una hiperintensidad de señal en su contenido, se trata de citicercosis cerebral en fase quística a nivel de las cisternas del encéfalo, ¿no? Aquí tenemos nosotros una vista macroscópica patológica donde observamos los quistes del citicerco a nivel de las cisternas. Tenemos otro paciente en esta imagen de IRM de cerebro, imagen potenciada T2, observamos múltiples imágenes redondeadas de bordes bien definidos, hipointensas, de manera dispersa en el parénquima cerebral. Entonces se trata de la citicercosis cerebral en fase cálcica y como hemos visto en este caso tenemos aquí el signo del granizo. Podemos confundirnos con otras patologías como en el caso de la que tenemos acá, que también son imágenes redondeadas hipointensas y se trata de una lesión axonal difusa de tipo hemorrágica. La diferencia es que las calcificaciones tienen bordes definidos, pero la lesión axonal difusa, los bordes son irregulares. Estamos ante una IRM, imagen potenciada T1 del cerebro, con medio de contraste, donde observamos una imagen ovoide hipointensa, cuyas paredes gruesas realzan en forma de anillo con el medio de contraste, y está rodeado de una hipointensidad de señal que corresponde al edema perilesional. Si nosotros vemos en T2, observamos la misma imagen con un contenido hiperintenso y el edema perilesional también que se ve hiperintenso.
Entonces, el diagnóstico es acceso cerebral en el lóbulo frontoparietal del lado izquierdo. Tenemos otro caso de acceso en esta IRM, imagen potenciada T1, imagen potenciada T1 con medio de contraste, donde se observa el realce de las paredes gruesas del acceso en forma de anillo, el edema perilesional que es hipointenso, y en T2 el contenido y el edema perilesional se observan hiperintenso. Estamos ante una IRM, imagen potenciada T1, donde observamos a nivel de la fosa posterior, porque estamos en la base del cráneo, la ausencia del vermicerebeloso y la comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Entonces estamos ante el diagnóstico de un complejo de Dandy-Walker. Si le hacemos una IRM, imagen potenciada T2, observamos con una hiperintensidad de señal el LCR. Bueno, esta es la tomografía que hemos visto ya en clase pasada. Entonces se trata de un complejo de Dandy-Walker. Estos son cortes sagitales, tanto en T1 como en T2, donde observamos el cerebelo disminuido de volumen y un contenido hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 en la fosa posterior, que correspondería a la cisterna magna aumentada de volumen, porque hay comunicación, aunque en este corte o este plano sagital no se ve la comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna, pero la cisterna magna aumenta de volumen porque hay comunicación con el cuarto ventrículo, ¿no? Que se nota claramente en el corte axial, más no en el corte sagital. Otra de las patologías de malformaciones congénitas del encéfalo tenemos la llamada malformación de Chiari. Recordamos que anatómicamente la amígdala cerebelosa, que se encuentra en la porción inferior del cerebelo, no rebasa el agujero occipital, pero en la condición patológica de que la amígdala cerebelosa se protruya y avance en dirección caudal y atraviese el agujero occipital, entonces corresponde a una malformación de Chiari. Ahí tenemos una IRM, imagen potenciada T1 e imagen potenciada en T2, en un corte o plano sagital, donde observamos la protrusión y prolongación en dirección caudal pasando el agujero occipital de la amígdala cerebelosa, ¿no? Entonces, como diagnóstico es una malformación de Chiari. Lo mismo acá, tengo otra malformación de Chiari, bueno, asociada a una imagen quística hipointensa a nivel de la médula espinal, ¿no? Que es una cavidad siringomiélica. Tenemos otro caso donde observamos aquí en imagen potenciada T2, en un corte axial en la nivel de la base del cráneo, una alteración de la continuidad del hueso occipital por donde protruye y sale contenido encefálico. Entonces lo vamos a llamar encefaloceles. Recordamos que los encefaloceles pueden ser occipitales, como en este caso, o pueden ser anteriores o frontales, ¿no? O frontoecmoidales. Tengo una IRM, imagen potenciada T2 en un plano corte sagital, donde observamos igualmente otro defecto de la continuidad del hueso occipital por donde sale o protruye contenido encefálico, en este caso de la fosa posterior que corresponde al cerebelo y a la cisterna magna. Ahí tenemos otro caso, otra patología, otra malformación vascular, donde observamos imagen potenciada T1, imagen potenciada T2, una alteración de la continuidad del lóbulo parietal del lado izquierdo que comunica ampliamente el ventrículo lateral izquierdo con el espacio subaracnoideo, ¿no? Se ve hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Vean que los bordes
de esta alteración de la continuidad están tapizados por sustancia gris. Por lo tanto, se trata de una esquizoencefalia de labios abiertos. Otro caso de esquizoencefalia, pero en este caso vemos que el trayecto es muy fino, casi no se lo nota, que comunica el ventrículo lateral derecho con el espacio subaracnoide. Entonces corresponde a una esquizoencefalia de labios cerrados. Este es un plano coronal, una IRM, imagen potenciada T1. Vemos otra esquizoencefalia de labio cerrado. Tenemos otra patología en una IRM, imagen potenciada T1 de cerebro, donde notamos y observamos, esto corresponde a la sustancia gris, todo esto, lo gris oscuro recuerden en T1, y lo gris claro corresponde a la sustancia blanca. Pero notamos acá en el óvulo parieto occipital del lado izquierdo que también tenemos sustancia gris a nivel de la sustancia blanca, donde no debe haber sustancia gris. Entonces, estamos ante la impresión diagnóstica de una heterotopia neuronal. Tenemos otro paciente con imagen potenciada T2, donde observamos también imágenes nodulares que tienen la misma intensidad de señal que la sustancia gris. Entonces, se trata de también heterotopia neuronal, ¿no? A nivel de las paredes, los ventrículos laterales. En esta IRM, imagen potenciada T1, observamos aumento del tamaño del volumen de los ventrículos laterales, cuya impresión diagnóstica entonces corresponde a una hidrocefalia, ¿no? Tenemos que el contenido es hipointenso en T1 y en T2 lo vamos a observar hiperintenso el contenido porque es el LCR, entonces decimos que es una hidrocefalia, ¿no? Ahí tenemos la tomografía como ejemplo, ¿no? Estamos ante una IRM, imagen potenciada Flare, donde observamos una imagen redondeada hipointensa de bordes bien definidos que desplaza el lóbulo temporal y está localizada en la fosa media del lado izquierdo. Y si hacemos un T2, tenemos que se la observa hiperintensa. Entonces se trata de un quiste aracnoide, ¿no? Ahí tenemos la tomografía respectiva del quiste aracnoide en la fosa media del lado izquierdo. Esta es la huella que deja porque por lo general la mayoría de los quistes aracnoides son congénitos, ¿no? Este es un esquema de quiste aracnoide que está desplazando y comprimiendo la arteria cerebral media del lado izquierdo y desplazando el lóbulo temporal, ¿no? Tenemos otra patología en la que nosotros observamos esta imagen potenciada Flare, escasas circunvoluciones, las mismas que están amplias, planas, ¿ya? Tengo un cerebro en forma de 8, unas cisuras de Silvius, pocos profundas. Entonces el diagnóstico es lisencefalia o también llamada agiria. En esta imagen potenciada T2 nosotros observamos con las mismas características, lo mencionado anteriormente, con una lisencefalia o agiria, aparte de dilatación de los ventrículos laterales. Lo mismo, una agiria o una lisencefalia como impresión diagnóstica. En la imagen inferior a su izquierda tenemos una IRM de cerebro, imagen potenciada T2. Notamos ahí los espacios subaracnoideos corticales que se ven hiperintensos porque tiene el LCR y esto es T2, que son muy finos estos espacios, pero acá observamos que estos espacios se encuentran ligera, moderadamente ensanchados, incluso la cisura del Silvio se ve más acentuada en relación a la imagen de ejemplo, la imagen pequeña, tanto en T2 como en T1. Entonces observamos ahí el ensanchamiento del espacio subaracnoideo
corticales con acentuación de los surcos y cisuras cerebrales. Entonces, mencionamos que corresponden a signos por resonancia magnética de atrofia cerebral cortical. Lo mismo encontramos acá, pero se hace más notorio la disminución del volumen del parénquima cerebral frontoparietal, el ensanchamiento de los espacios subaracnoides corticales y se suma la dilatación de los ventrículos laterales. Por lo tanto, tenemos como impresión diagnóstica signos por resonancia magnética de atrofia cerebral córtico-subcortical. Ahí tenemos la macroscopía. Vemos nosotros el parénquima cerebral con volumen normal. Vean los surcos cerebrales entre circunvolución y circunvolución en relación a este parénquima cerebral, que primero se lo ve más delgado. Los espacios o los surcos están más amplios porque hay disminución del volumen del parénquima cerebral.